buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Hoy con el tema del día, el tema que causa mucho debate en la vida colombiana, el lanzamiento de la lista del presidente Uribe al Senado de la República. El presidente ha manifestado hoy, después de muchos tiempo donde se habló mucho de eso, hoy tenemos ya la definición del expresidente Uribe de ir en la lista y bueno, en los medios que lo lograron entrevistar, dejó ver que va a encabezar esa lista, que no hay duda de que la va a encabezar, va a ser una lista cerrada también y eso pues tiene un impacto político en la vida nacional, lo vamos a discutir con invitados como siempre de los distintos lados de la política colombiana. Va a haber en esta noche, claro, partidarios de Uribe que van a estar en la lista, a Senado o a Cámara, y va a haber también personas que son de otros movimientos y que, claro, van a participar en esta controversia de distintos lados. Tenemos a Guillermo García Realpe, es parlamentario liberal del departamento de Nariño. Muchas gracias, Guillermo, por venir. León, buenas noches a usted, a todos sus televidentes, al doctor Rafael Guarín, a la concejal Angélica Lozano, y muchas gracias por invitarme a su programa. Se ve que estamos en la campaña política porque ya vino con el emblema del Partido Liberal de rojo intenso. Sí, acabo de llegar de provincia, estamos en la tarea de manera permanente. Hoy estuvimos en Nariño con todas las fuerzas vivas que participaron en el paro nacional, haciendo un balance de nuestra región. Angélica Lozano, concejal de los progresistas del Consejo de Bogotá, y también partícipe de un proceso que está en curso en la vida política, que es la construcción de una tercería. Cuando se habla de tercería es para oponerse a Santos y para oponerse al Centro Democrático y a lo que encabeza el presidente Uribe. Muchas gracias, Angélica. ¿Y cómo va la tercería? Eso. Vale, muchas gracias, León. La tercería no es para oponerse a los personajes del pasado, la tercería es para representar a los ciudadanos en los intereses que los políticos no están trabajando, no es para el corto plazo del pasado o del presidente actual, es para representar a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias, Angélica, por venir. Rafael Guarín, viceministro de Defensa, un intelectual que ha tenido su principal papel en la cátedra y en la investigación, pero que se metió a la política también y ahora dice que va por la lista del Centro Democrático para Cámara Bogotá. No, eso no. Yo sigo dictando mis clases. Primero, muchas gracias por la invitación. Esperemos las listas del Congreso del presidente Uribe. Creo que la participación en política es importante, pero se puede hacer desde la cátedra, desde las columnas, desde las ONGs, y en eso estamos en este momento. Muchas gracias. No se vaya a correr porque todo el mundo lo tiene fichados para la Cámara, entonces no vaya a correr ahora. Yo estoy dictando clases, ese es mi tema ahora y esa es mi prioridad. Paloma Valencia, que nos acompaña hoy, y pues suena, ya estuvo en una primera candidatura a Cámara, entiendo yo, ahora va hacia una candidatura a Senado. Ha sonado en todo el tiempo en que estaba en discusión la lista. Dice, Paloma Valencia es fija en la lista de Senado del presidente Uribe, pero pues es analista, es escritora, es un personaje realmente muy multifacético. Muchas gracias, Paloma. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos, qué alegría estar aquí. Y pues vamos a ver cómo salen las listas. Yo creo que, como dice Rafael, lo importante de la política no es solo la parte electoral, sino el debate de las ideas que se hace desde tantos medios como este. Vamos a oír la voz del expresidente Uribe lanzando su lista y después venimos a este debate. El diálogo popular permanente es una obligación de quienes representan al Centro Democrático. En una democracia como la de nuestra patria, la interlocución ciudadana es fundamental para definir el rumbo de la nación. La democracia es el camino. La apuesta de permisividad con el terrorismo nos distrae, nos seguirá paralizando y puede llevarnos al castrochavismo.
Queremos hacer del Centro Democrático un instrumento político de largo plazo que sea útil a las nuevas generaciones. Nuestro gobierno tuvo aciertos, muchas cosas faltaron, también hubo equivocaciones. Sin embargo, avanzábamos por un rumbo que generaba confianza en propios y extraños. Recuperemos el rumbo de confianza. Esta semana los compañeros del comité político entregarán la totalidad de la lista al Senado y empieza el proceso de recaudo de firmas. La lista al Senado de la República será cerrada y se está discutiendo en cada departamento si las listas a Cámara son cerradas o abiertas. La lista tiene que someterse a un proceso de firmas que las debe validar la registraduría porque vamos a inscribirla por firmas. Ustedes saben que mi único vaticinio en materia electoral ha sido trabajar, trabajar, trabajar. Estamos en la controversia debatiendo el tema del día, el tema que ha sacudido el panorama político nacional hoy. Dice Guillermo que es para la galería, pero sin duda es el tema fundamental de la política colombiana hoy. Hay otros temas, y además temas duros, pero este ha sido movido en todos los medios y es lo que se comenta en todos los mentideros políticos, de manera que estamos en esto. ¿Cómo vea desde el Partido Liberal este lanzamiento del presidente Uribe, que es un poco insólito? Pues no se había visto en la política colombiana que un presidente volviera a las listas de Senado. Solo había un caso emblemático del expresidente Lleras Camargo, que se hizo concejal de Chía y ejercía como concejal de Chía de su pueblo, pero era como un acto de humildad y él también era un personaje bastante sui generis, pero no se conoce esta actividad tan dura política que ha hecho el expresidente Uribe y que, bueno, lo tiene ahora en la idea de construir un partido político, de desechar partidos políticos que había ayudado a construir en su gobierno, y está en eso, y está en la idea de construir una fuerza de oposición grande. ¿Cómo lo ve el Partido Liberal? León, yo dije hace un rato, extracámaras, que la noticia de hoy política sí era el tema del lanzamiento de la lista al Senado del presidente Uribe, pero que también hoy, Paloma, hubo una noticia que nos debe convocar a todos los colombianos a la unidad del país. Tengo que hablar de unidad del país porque si hablo de unidad nacional de pronto se hace referencia al tema de bancadas. Es el tema de la nueva demanda de Nicaragua, que obviamente no es el tema del programa de hoy, pero yo pienso que los colombianos debemos darle toda la importancia, toda la gravedad, por más desmedida que sea la actitud de Ortega, por más desproporcionada, en fin, yo pienso que hay que tomar eso ya muy en serio para no cometer los errores. Y la verdad, en esto sí que tenemos que convocarnos todos los colombianos, de todos los partidos, de la oposición, de gobierno, en fin, de la izquierda a la derecha. Pero bueno, el tema es el lanzamiento del presidente Uribe y de su lista. Y digo así, del presidente Uribe y de su lista, porque así como no necesitó ministros Uribe, no van a estar de lista, ¿no? Y no van a estar de bancada porque ese es su estilo y ese es el esquema y son las reglas de juego. Yo no diría que insólito el lanzamiento del presidente Uribe, yo diría inédito porque es como desconocido en la política, pero para mí es absolutamente normal. Estamos en una democracia viva, que tiene que darse estos hechos y muchos hechos parecidos. Yo creo que eso es mejor que continuemos haciendo la política en nuestro país por fuera de los canales institucionales, por fuera de la democracia y aprovechando otros escenarios como los de la violencia, y por eso nosotros estamos diciendo que también debe ir al Congreso la gente que está por fuera del Estado. Que bueno, es decir, que eso sí sería pues lo extraño y lo bueno, que la gente que está en el monte tirando bala o los terroristas. Es decir, las FARC, ¿no? En un proceso de paz. Por supuesto, eso sí nos llamaría la gran tentación, pero ojalá vengan ellos también a esto de construir democracia desde la civilidad. Ahí sí le puso el tema
privilegiado de Paloma. Es decir, que precisamente uno de los filos más duros del lanzamiento de la candidatura del expresidente Uribe fue contra el proceso de paz de La Habana. Ese va a ser, claro, eso va a ser un emblema de campaña. Yo no diría que contra el proceso de paz, yo diría contra la impunidad. Yo quiero resaltar dos hechos que me parecen muy interesantes de este lanzamiento del presidente Uribe. Por una parte, yo creo que esto se puede interpretar como una garantía democrática a los electores uribistas, que votamos por Álvaro Uribe las 2 veces y que posteriormente queríamos continuar sus políticas en Juan Manuel Santos, que decidió que él sabía más que los electores y asumir unas posturas muy distintas. Creo que el drama de la democracia que ha vivido Colombia solo lo entienden verdaderamente los uribistas, que ganamos todas las elecciones y quedamos sin representación política. Creo que es un caso bien atípico en el panorama democrático, que usted gane todo para no tener quien hable por usted. El regreso a la política del presidente Uribe yo lo interpreto como volverle a dar vocería a un grupo significativo de colombianos que tenemos cosas, que opinamos temas y que infortunadamente ganamos las elecciones y la gente se nos voltea. Y el segundo hecho, contrariamente al que señalaban, yo creo que el hecho de que Uribe esté llevando gente nueva, que todavía no se conoce, pero se anuncia una lista que, como dicen, son inéditos, precisamente para hacer una revolución en la política. De lo que se trata la lista del uribismo es de hacer una transformación profunda que le dé la oportunidad a los colombianos de tener una lista de opinión jalonada por un líder de opinión como es Álvaro Uribe y que le dé, digamos, una entidad a un grupo de uribistas que yo creo que es una fracción importante de la sociedad colombiana. Frente al tema de las FARC en la participación política, lo hemos definido como que no hay problema con que quienes cometieron solamente delitos políticos hagan política. Lo que es inaceptable es que quienes han cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, vengan después sin pagar nada a participar en política. Y la razón es muy simple, León. Yo creo que las sociedades se crean por los estímulos que dan sus leyes, por los estímulos que genera el ordenamiento jurídico. Cuando usted le dice a los colombianos que hacer violencia, que asesinar colombianos, que secuestrar, que dinamitar pueblos es un mecanismo de acceso a la política, usted está condenando a Colombia a muchos siglos de violencia. Angélica, usted participa de un movimiento progresista que está en una búsqueda de una tercería. El líder de ese movimiento es un exguerrillero que creo que es al que mejor le ha ido de los exguerrilleros en política, Petro, porque logró la alcaldía de Bogotá, que siempre dicen que es el segundo puesto de la nación. Yo nunca he entendido mucho eso porque siempre los últimos los alcaldes quedan con un drama muy grande y es que no saben dónde estar, porque después de uno ser alcalde de Bogotá y siempre la aspiración siguiente es la presidencia, pero nunca... Ninguno le ha cuajado. Ninguno le ha cuajado. Solo a Pastrana, pero es un caso distinto hace ya muchos años. Pero usted, ¿cómo ve esta decisión del expresidente Uribe? ¿Cómo ve a ese centro democrático? ¿Qué rol va a jugar en la política colombiana? ¿Qué tan opuestos son el proyecto que usted está empujando y la postura del expresidente Uribe? Pues este movimiento del expresidente Uribe es muy propio de él, muy típico de él, de no resignarse a no ejercer el poder, a no ser el epicentro. El grupo significativo de ciudadanos no se ve porque necesitan de Uribe. Uribe es un ser humano que debe estar cerca de los 60 años de edad, un hombre joven, vigoroso aún. 62 años tiene. 62 años. Yo soy biógrafo pero del ¿qué pasa que si no es él no se puede? Si no es él no hay nada. ¿Sí? Uribe es humano, la ley de vida dice que algún día no estará. Me parece dramática la dependencia de la figura, la alimentación del ego, del culto al Señor por quienes lo siguen. Sin duda va a ser una lista exitosa en resultados. Le veo algo positivo y algo negativo. Positivo que le da juicio al Senado de la República y al Congreso. A Uribe hay que darle lo suyo, yo no votaré por él jamás, pero no va a ser a punta de mermelada, que lo alineen en una u otra posición. Él va a ejercer y a representar una mirada de sociedad que otros vamos a controvertir, pero a hacer por encima de la mesa. Claramente es mejor Uribe que 50 Roys, por supuesto.
Me parece eso positivo, que ayuda a depurar el Congreso de la República. Me parece que la tarea se hace si los demás, los que estamos en otro espectro político, como los de progresistas y los verdes, en la alianza que logremos hacer, también vamos a jugar allá con cartas fuertes. Tampoco a punta mermelada, sino en un alideramiento ideológico que al ciudadano le permita decir, yo definitivamente me identifico más con A o con B. Ganaría la sociedad, pero ahorita en los sectores alternativos hay tanto presidenciable que hay poco para la lista de Senado. Y yo quisiera ver a mi gente y a los líderes que apoyo más dispuestos a primero quitar ese tapón del Congreso, ese tapón lleno de Royce y de esta gente que no construye por el interés público. Prefiero estos alineamientos claros ideológicos, eso me parece una ganancia para todos. Me parece negativo que el Congreso próximo va a ser realmente importante para la transformación del país y me parece negativo que el presidente Uribe, con su mirada de buenos muchachos, el Senado va a elegir 7 de 9 magistrados el próximo cuatrenio, para un periodo de 8 años. La Corte Constitucional es nuestra entidad más importante. Yo no quisiera ver a quién va a postular, ¿sí? A los buenos muchachos, a Noguera, al del Daza, a Salvador, el embajador en Chile. Me da miedo una mirada furibunda de derecha, dejando unas posiciones de poder, retrocediendo el país en los próximos años. Solo le doy el ejemplo de la Corte Constitucional. No quisiera que la provea y como proveyó muchos cargos de su gobierno. Rafael, usted, su oficio ha sido más de analista, ahora va a la política. Pero bueno, ya aquí vemos tres espectros políticos. Uno, el expresidente Uribe, que ya nadie, como antes, se negaba o se ponía mal cuando le decían de derecha. Se ve legítima como una posición política, la derecha también. Bueno, una tercería, Partido Liberal. Sí, claro, hace falta la izquierda extrema acá, que sería las FARC y su representación en caso de que vengan a la paz. No hacen falta. Acá no hacen falta. Yo no discutiría con un miembro de las FARC acá. Desmovilizado y en el Congreso hubo 35% de gente de paramilitarismo. Cuando paguen sus penas, cuando respeten los derechos de las víctimas, será otro escenario. Bueno, eso ya es una primera posición. ¿Cómo ve qué le agrega a la vida política o cómo se va a mover el panorama político? En Twitter escribí hoy: participación en lista de Senado del Centro Democrático de Álvaro Uribe es buena noticia para Colombia, sus instituciones y una paz justa. Y quiero comenzar con lo que acaba de decir la concejal. La concejal hizo un reconocimiento muy importante, y es que la intervención en el Senado, en las elecciones del Senado de Álvaro Uribe, servirá para depurar, fue la palabra que usted utilizó, el Congreso de la República, y contribuirá en esa tarea. Sabemos que no somos los únicos, pero hay una realidad en este país, y es que la participación de Álvaro Uribe y de personas que van a acompañar esa lista, que son inéditas, para utilizar la expresión del senador Guillermo García Realpe en la actividad política, es la principal revolución democrática en Colombia en los últimos años, en las últimas décadas. Es una opción para que los colombianos podamos cerrar esa puerta del clientelismo, de la corrupción, de la politiquería, todo ese entramado que en las regiones han construido muchos políticos que hoy están en los partidos tradicionales. Yo creo que los colombianos estamos reclamando alternativas, y el desafío de Álvaro Uribe, desde mi punto de vista, para lograr interpretar a la sociedad colombiana, es integrar esas listas con personas absolutamente nuevas. No es de ninguna manera una debilidad para el Centro Democrático la popularidad y la fortaleza de Álvaro Uribe, concejal. Yo pienso diferente. Creo, por el contrario, que es la gran fortaleza del Centro Democrático tener ese liderazgo, y sobre todo es una gran oportunidad para Colombia de renovar las instituciones y de renovar un Congreso absolutamente desprestigiado. Segundo elemento que es importante. Pero que el uribismo contribuyó a desprestigiarlo con notarías, claro, con estupefacientes. No, el Congreso ¿no? es 54 condenados por parapolítica uribistas. No, un momentico. Sí. Si hay aquí un padre de la parapolítica en este país, es el Partido Liberal, el partido del senador. Y usted sabe que yo lo sé. Todos los miembros. Ellos son gobiernistas, que es distinto. Todos los miembros que terminaron. Porque era el gobierno, pero están con Paloma Santos y y con el Gonzalo, todos los miembros que terminaron en la U. procesados
en la cárcel estuvieron acompañando al doctor Horacio Serpa en el año 2012 al Partido Liberal. Nacieron en el Partido Liberal, se formaron en el Partido Liberal, luego terminan, ¿no es cierto?, en la coalición de gobierno como hoy. Y igual ocurre con el presidente Juan Manuel Santos, porque es uno de nuestros problemas de la democracia representativa colombiana y el funcionamiento del Congreso. No hay partidos políticos, no hay controversia ideológica que usted reclama, yo comparto, sino que son partidos de gobierno que se arman cada 4 años. Pero termino con esto para abrir el debate. Obviamente entiendo la preocupación del Partido Liberal y de los progresistas con la intervención en las elecciones del presidente Uribe. Y es que es razonable porque cuando cae, como cayó en caída libre en las encuestas, el presidente Juan Manuel Santos a 21%, y resulta que esa misma encuesta de Gallup de hace 10 días refleja que Álvaro Uribe tiene 63% de imagen favorable, 3 veces la que tiene el presidente Juan Manuel Santos, pues es obvio que aquí lo que va a haber es una revolución en las urnas liderada por Álvaro Uribe y por gente nueva. Bueno, vamos a una pausa y venimos a continuar este debate con temas que siempre son muy candentes, por ejemplo, las implicaciones jurídicas por el presidente Uribe del tema, y bueno, la composición de la lista, en fin, volvemos al debate.